Bueno, quiero tratar un tema que se llama Entendiendo los tiempos. Y aunque los tiempos que estamos viviendo hoy en día, para nadie es como, para nadie son ocultos a través de la televisión, del internet, de la prensa. Y hoy en día, gracias a nuestros celulares, la información llega instantáneamente de lo que está pasando en todo el mundo. Pero hoy quiero que hablemos algo que se nos va a quedar, ojalá, o eso es lo que yo he orado, que se nos quede muy grabado en nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes en esta noche. Porque por más que vemos las cosas y podemos entender y a veces justificar la maldad, siempre tocamos un texto, un pasaje donde dice que los corazones de la gente se enfriarán, el amor se enfriará, que la maldad será peor. Pero en las Escrituras nosotros vemos cosas también muy diferentes. Vemos un texto muy conocido donde la Biblia dice que nosotros somos sal y somos luz, donde la iglesia debe ser el organismo, el agente principal de transformación y de cambio. Cuando nosotros hablamos un poco, resumiendo qué es sal, lo que nos enseña la palabra, la sal lo que hace es estancar algo que se está pudriendo. Porque en los tiempos antiguos, recordemos que la sal era utilizada para que los peces, la carne o las cosas que se dañaban rápido, pues duraran un poco más. Lo mismo hace la sal en nuestras vidas espiritualmente. Lo que debe ocasionar la sal en nuestra sociedad es un estancamiento de la perversión y de la corrupción en el mundo. Pero si cada día se abren más iglesias, si podemos ver que hay un comezón de oír, hay más gente buscando de Dios, porque la maldad crece. Yo creo que en un par de veces he hablado un poco de esto, pero hoy quiero que sea el Señor el que nos hable y que entendamos qué tan sensibles somos nosotros al Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Allí en las pantallas igual van a tener los textos para que ojalá anoten, tomen apuntes. Y dice el versículo 1: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Versículo 3: pues todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. No demuestran eso, que todavía no han creído espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo. Corintios es una iglesia muy importante. Corintios era una iglesia donde dominaban los dones, dominaban los talentos. Quizás tenían la mejor alabanza, tenían los mejores expositores de la palabra, tenían los mejores servidores, hacían de todo. Pero tristemente, lo que exhorta el apóstol Pablo a los corintios y les dice: a ustedes les falta algo, y es el mismo Espíritu de Dios, porque actúan como personas carnales. Y algo que quiero que visualicemos la iglesia hoy en día, y podemos ver una iglesia espiritual o una iglesia dominada por la carne. Y dominada por la carne no simplemente es ser dominado por el enojo, por el chisme, por la crítica, por la indiferencia, sino también dominada por los pensamientos, por las actitudes del mundo. Yo puedo ver una iglesia donde simplemente lo que está haciendo es replicar lo que hacen personas u otras organizaciones que nada tienen que ver con el cristianismo. Hoy, para llegar a las personas, se buscan nuevas estrategias, como algunas veces lo hemos dicho, la neurolingüística. Ya quizás la gente no anhela un ministerio, un pastorado, un profeta, un evangelista, sino que su anhelo es ser coach. Y simplemente hablar un lenguaje positivo a las personas para que tengan un cambio. Pero cuando en las Escrituras yo lo que puedo ver es que lo único que transforma la sociedad es el evangelio simple y sencillo de Cristo.
nada más. Pero también quiero que pensemos algo. ¿Qué cosas están gobernando la mente de las personas y a su vez la mente de los cristianos? Como es obvio y es lógico, lo que es lo material, el dinero, el consumismo. Como ustedes saben, cada vez hay más desempleo por las nuevas tecnologías que están surgiendo. Tecnologías que todos anhelamos, todos queremos, pero hay más cosas que pueden gobernar la mente tanto de la gente del mundo como de la iglesia, y es el poder, el prestigio, el renombre. Ustedes pueden ver lo que hace el poder en una persona. Simplemente es ver la dictadura en un país como Venezuela, donde mucha gente padece, mucha gente, no sé si exactamente hay gente que ha muerto literal de hambre, pero sí gente en desnutrición, por falta de médicos, por falta de hospitales, por falta de recursos, han muerto personas. Y solamente es la insensibilidad que ocasiona el poder en una persona. Y créame que Venezuela no es el peor país del mundo, sino que todo el mundo tiene sus ojos puestos en Venezuela, porque Venezuela tiene la capacidad de producir 300 años de petróleo. 300 años de petróleo que a muchos países le van a caer bien. Pero pueden ver ustedes países como Marruecos, países como el Congo, países africanos, países asiáticos, donde también pueden vivir dictaduras, donde quizás pueden estar mucho peor que Venezuela, pero a nadie les importa porque no tienen nada que ofrecer. Pero quiero centrarme en otro aspecto que para mí es importantísimo, algo que estamos viviendo en este momento, y uno de los temas que está gobernando las mentes de las personas son los idealismos. Hay una frase de un hombre que dice: el que tiene el conocimiento tiene el poder. Nosotros podemos decir los palabreros, ¿cierto? La gente que enreda, la gente que engaña. Pero quiero que, para que entendamos un poco este ejemplo de las ideas, simplemente es analizar lo que pasó en el siglo XX, un hombre llamado Hitler, que en este momento pues nos parece caótico, descabellante todo lo que pasó, este tema del holocausto nazi, la persecución hacia los judíos, hacia los gitanos, hacia los homosexuales. Pero es más descabellante, ¿cierto?, cómo este hombre toma las ideas de un hombre llamado Nietzsche, un hombre que simplemente termina en un manicomio. ¿Usted le creería a un hombre que termina en un manicomio? Un hombre que, como decimos nosotros aquí como en paisanos, que está rayado de la cabeza. Pero ¿cómo son de poderosas las ideas? Que esas ideas son tomadas por un hombre que simplemente expande más su mente, contagia a toda una nación, y toda una nación ve agradable cómo muchos judíos, en su mayoría, mueren. Pero no mueren de cualquier manera, mueren a través de los gases. Quizás nosotros, pues a través de muchas películas que han salido, vemos la historia y la realidad de las cosas, y eso es extremadamente impactante. O sea, es muy frío ver ese tipo de cosas, pero lo que hacen las ideas, lo que hace la mente. Y hoy en día estamos viviendo ideas que están siendo impermeadas a la iglesia, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, todos los campos sociales, económicos, culturales. Las batallas que yo puedo ver que se están librando son batallas a través de las ideas. ¿Qué pensamos de estas ideas? Donde el feminismo y el feminazi cada vez es más fuerte en nuestra sociedad. Quizás muchos pudiéramos estar de acuerdo, sí, es que así tiene que ser, ya las mujeres no tienen por qué aguantarse más el machismo de los hombres. ¿Qué pensamos del aborto? Y no solamente esto, del microaborto a través de la fecundación in vitro y de otras maneras. Cada año mueren miles de bebés, personas que tienen alma y espíritu como lo enseña la palabra,
simplemente por las ideas. Ahora, ¿qué decir de la inteligencia artificial? Donde muchos juegan a ser Dios, porque ese es el futuro. Muchos quieren ser Dios. Hoy estamos viviendo ideas como es la misma ideología de género. Yo creo que hace 2 semanas, hace 3 semanas, estuvimos bombardeados a través de las mega empresas, las multinacionales, por gente muy poderosa, estando de acuerdo en estas ideologías. Donde hoy volvemos a los primeros siglos del gnosticismo, donde prevalece mis emociones, mis sentimientos, más que la realidad física o el mismo empirismo, que es lo que yo puedo ver. Donde lo que hemos escuchado, quizás creo que todos sabemos del tema, porque como eso es el boom de este momento, y si no, yo lo invito a que estudie, a que analice, a que lea, donde cómo es posible pensar que un hombre, una mujer, ya no es hombre ni mujer, sino que es persona. Que cada persona, que su sexo, ¿sí?, que su miembro no lo define, sino que la cultura es la que ha tomado fuerza para definir lo que es usted o lo que soy yo. Hay que dar una libertad donde no nos puede definir nuestro miembro, sino que lo que nos tiene que definir es lo que yo decida y lo que yo escoja, lo que yo me sienta bien. O sea, pensemos un poco esto. Quizás a usted ya no le parece esto muy descabellante, porque ya está tan normal, ya es tan simple, que eso ya nos da igual. Hay una revista en Estados Unidos, aproximadamente en el año 1940 en adelante, donde ellos sacan un reporte, y si ustedes pues saben, el bikini en ese tiempo no es como es hoy en día, que eso era como una ropa literal. ¿Y sabe qué dice este reportaje? No vale la pena perder tiempo a hablar de esto, porque una mujer de verdad no se vestiría de esa manera. Interesante. Años después, por esa misma época, esa misma revista, hoy en día, muestran mujeres, ¿cierto?, en 2 piezas, que hoy en día está más desnuda que vestida, simplemente alabando el aspecto de la mujer. ¿Qué podemos ver allí? Las ideas cambian la perspectiva de las personas. Hoy estamos viendo ideas donde en los colegios, en las universidades, ya es un hecho, donde se ha prohibido hablar del creacionismo y el diseño inteligente, sino que solamente se tiene que tener una sola alternativa, y es la evolución. Hoy vemos ideas donde el mismo gobierno está fomentando y está obligando la educación de los niños y de los jóvenes en escuelas y en colegios. En Alemania están sacando leyes para que la educación de los hijos ya no sea de los padres, sino del gobierno. Para que algo, eso se llama autonomía en el niño, para que él cada vez sea más autónomo y su padre no tenga nada que influir allí. Pero como eso es tan normal en este momento, quizás no nos sorprende, quizás no nos sentimos alarmados, quizás podemos estar aquí sentados y sentirnos tranquilos, porque no es a mí el que me está afectando. Pero veamos lo que dice 1 Corintios 2, 14 al 16. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Eso no lo digo por alguien, ni conozco a la persona, simplemente la vi de pasón. Y el domingo pues vi a una persona aquí en la iglesia con una camiseta que decía: este es mi color favorito, y era la bandera del orgullo gay. Y quizás es normal. Es normal que cada vez yo veo en las redes sociales como personas de esta iglesia le dan like, le dan me gusta a este tipo de movimientos.
solamente estamos viendo que quizás no estemos siendo una iglesia espiritual, porque no estamos teniendo la capacidad de discernir la realidad que estamos viviendo. Como dice aquí la palabra, a mucha gente le parece una tontería lo que estamos haciendo en este momento, estar aquí congregados escuchando la palabra del Señor. Miremos lo que dice 1 Corintios 2, 7 al 8. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para su gloria, y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubiera conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Vea, yo les digo una cosa, estamos viviendo tiempos más peligrosos todavía. Si usted no tiene temor de Dios en este momento de lo que está pasando, yo le digo, pídele al Señor que le quite ese corazón duro, porque lo tiene que tener. Hace algunos años se reunieron los 5 hombres más ricos del mundo. Y como ustedes saben, esta semana salió una noticia donde el mundo va a alcanzar los 8.000 millones de personas y donde el 2050 se cree que van a haber 10.000 millones de personas, lo que podemos llamar ya una sobrepoblación. Se reúnen esos hombres con algunas entidades. ¿Quién es la entidad más grande en el planeta, en el mundo? Pues la misma ONU. Y le dicen, ¿qué podemos hacer para revertir los efectos que estamos viviendo? ¿Qué podemos financiar? Y ahí viene que financiaron los anticonceptivos y el aborto. Porque aunque ustedes no crean, muchos ven esto como una libertad. Y he escuchado, es más, ayer estaba en un grupo donde había una pelada de 25 años con su hija. Y quizás, pues no sé si tenga mucho conocimiento de la palabra o no. Y ella decía, no estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que deberíamos dejarlos que ellos hagan que ellos se expresen como sean. Iguales son sus vidas. Y como esa semana que yo había comentado un comentario en Facebook y alguien de ahí me respondió, pues fácil, pues no se quede con un homosexual. Y yo le decía, es que ese no es mi problema, obvio que no lo voy a hacer. Yo le dije, no sea tan lógico. Yo le dije, el problema no es ese, el problema es lo que está detrás de eso. La imposición, inclusive ni como cristianos, sino como ciudadanos violando nuestros propios derechos constitucionales, porque muchos de estos idealismos son anticonstitucionales. Pero como dice aquí la palabra, y ninguno de los gobernantes de este mundo entienden. Y para resumir un poco de lo que quiero decir, hice un pequeño video y quiero que lo veamos. Un informe sobre el estado del planeta publicado el presente año por la ONU reveló que 1 de cada 4 muertes prematuras y de enfermedades en el mundo están relacionadas con la contaminación y otros daños al medio ambiente causados por el hombre. Es decir, mueren más personas por esto que por el consumo del tabaco. El mes de marzo del 2019 se encontraron unos osos polares que buscan alimento entre la basura de una remota aldea del Ártico ruso. El brusco cambio de ecosistema, pasar de los suelos gélidos que se derriten al agreste escenario del crecimiento urbano, afecta considerablemente a estos espécimes que caminan entre las fauces de los desperdicios. Según la entidad polar Birds International, esa especie ha perdido 20 semanas de hielo al año en las últimas décadas. El personal del Parque Nacional Marino de Wakatobi, ubicada en Indonesia, encontró una ballena muerta con más de 1000 objetos de plástico en su estómago en noviembre del año pasado. Un estudio publicado en el European Heart Journal duplica la estimación actual del número de muertes prematuras producidas por la contaminación del aire en el mundo. Incrementa los 4.5 millones actuales a 8.8. Con estos nuevos cálculos, la polución sería más letal que el tabaco, que causa 7 millones de muertos anuales, indica la OMS. La Tierra corre el riesgo de caer en un estado de invernadero irreversible,
por el calentamiento global, lo que haría inhabitables varios lugares del planeta. El estudio mundial sobre homicidio del 2019, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que la crisis climática y la lucha por los recursos naturales, que cada vez son más escasos, se convierten en detonantes que pueden aumentar los niveles de violencia. Los científicos sustentan su análisis en varios casos vigentes. Por ejemplo, analizan la situación de Afganistán, país en el que el 70% de los crímenes están relacionados con disputas sobre la propiedad de la tierra. También evalúan lo que sucede en África, continente en donde muchas personas se han unido a grupos armados con el objetivo de obtener ingresos para su supervivencia, pues actividades como la pesca y la explotación de tierras cultivables se han reducido como consecuencia del impacto generado por el cambio climático. Solo son algunos problemas que vive nuestro planeta actualmente en temas del medio ambiente, pero no es el único problema que estamos enfrentando. El mundo está cambiando velozmente en todo tipo de aspectos, ya sea moral, económico, político, psicológico, social. Estamos viviendo en un mundo de mucha confusión. Hoy estamos viviendo una época de poscristianismo, donde los valores y la verdad de la palabra ya no juegan un papel importante en el mundo. En Estados Unidos se ha triplicado el número de norteamericanos que han dejado de profesar la fe bíblica, del 8 al 23%, desde 1990 hasta el 2019. Recordemos que Estados Unidos se le ha denominado como un imperio que gobierna el mundo, y este imperio busca influenciar el resto del mundo, no solo en sus productos, sino también en su conducta y manera de pensar. ¿Y qué decir de la Unión Europea, donde ha tomado partido para apoyar a los países tercermundistas y contribuir al cambio de sus valores? Estados Unidos era un país que promovía los valores bíblicos hasta 1960. En este año empezó su secularización. Solo es notar el progreso del deterioro moral de esta nación. En el año 1962 se prohíbe orar en las escuelas públicas después de 200 años de oración. En el año 1963 se prohíbe la lectura de la palabra en las escuelas bíblicas. Año 1973 se legaliza el aborto a petición. Año del 2004, el día 17 de mayo, Massachusetts es el primer estado en aprobar el matrimonio homosexual. Año 2015, el día 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aprueba el matrimonio del mismo sexo. Durante los últimos 15 y 20 años, la sociedad ha experimentado cambios abismales, donde la iglesia pierde cada vez más influencia en la sociedad. Un mundo de excesivo consumismo y preocupaciones temporales ha alcanzado a los cristianos, y esta a su vez dejando de ser sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia de Cristo está pasando por un adormecimiento espiritual, donde le es difícil entender los tiempos actuales que estamos viviendo. Amén. Dice allí que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no quiere entender. Pero la iglesia no quiere entender. ¿Qué se necesita para que la iglesia despierte? Porque la pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esa es la gran pregunta. Mientras que el mundo avanza, yo puedo ver claramente una iglesia que está cruzada de manos. Vea, yo veo así de sencillo la iglesia. Nosotros vemos otras religiones, otras cosas, como gente que está mal, está equivocada, pero ¿cómo nos ve la gente a nosotros? Yo puedo creer que nos ven de esa manera, como, sí, esa gente que está allá, se reúnen, hacen bulla, cantan, pero nada más. La iglesia ha dejado de ser un agente transformador de la sociedad. Porque si eso fuese así, por ejemplo, aquí en Pereira, los índices de suicidio crecen bastante. Es increíble esto, y es lo que pasa en nuestra nación. ¿Saben ustedes cuántos líderes sociales han asesinado hasta el día de hoy? Eso cada rato lo dicen por las noticias. Casi 200, y donde más de 900 están amenazados. Pero la pregunta es, ¿esto es una responsabilidad de quién? Y ahí mismo pensamos, es el gobierno. Pero cuando estudiamos las Escrituras, es Cristo
quien promovió ante sus discípulos y ante su iglesia el defender los derechos de las personas. Hoy podemos decir que queremos un mundo progresista, pero ¿cómo vamos a decir que vivimos en un mundo progresista cuando se matan y se asesinan bebés? No quiere decir que porque no han nacido dejen de ser bebés. Y eso era lo que se vivía en Roma en los primeros siglos. Y fue la iglesia, el cristianismo, la que luchó y abolió estos asesinatos. O sea que en vez de un progresismo, nos estamos regresando, ¿cierto?, a una época burda de solamente destrucción. Pero la palabra, afortunadamente, nuestra Biblia nos da la respuesta. Porque aunque hay cosas, hay estadísticas, y nos dice como algunas cosas del cambio climático que ya son irreversibles. No sé si ustedes leyeron la noticia de un iceberg que aproximadamente 6 veces más grandes que Londres se desprendió y se está moviendo y no sabe a dónde va a llegar. Donde muchas ciudades e islas han sido abandonadas por el crecimiento de los océanos y donde cada vez se hacen más evidentes las estadísticas y los años, porque al decir que en el 2030, o sea, ya en 10 años, en el 2050, ya casi dentro de 30 años, eso es muy poco, van a haber crisis en nuestra sociedad. Y la respuesta no lo tienen los hombres más ricos del mundo, la respuesta no lo tiene la ONU, ni las organizaciones, la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta fue depositada en los hijos de Dios, en el cristianismo. Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es poder de Dios. Y quiero que empecemos aquí a analizar esta palabra. Dice que el evangelio de Cristo, lo que está en esta palabra es poder. Pero ¿qué tan poderosa es esta palabra? Pensemos un poco. Dice también Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Y creo que desde este punto empecemos a entender algo. Y esta iglesia no era una iglesia mediocre, fue una iglesia que en el momento que entendió lo que Cristo decía a través de su palabra en los evangelios, dice la palabra, como ya el pastor anteriormente nos ha enseñado en Hechos 2, dice que están ellos unánimes, orando fervientemente en un solo espíritu, y descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa después de allí? Vemos luego un Pedro transformado, un hombre donde predica 3,000 y se convierten. Luego 5,000 personas más. Pero eso no termina allí. Luego vemos la transformación de toda una sociedad. Pero preguntémonos esto: ¿ellos cómo recibieron este poder? A través de la oración. La oración y la palabra son nuestras armas, y son las armas más letales que tiene este mundo. Porque usted no puede ver que estas organizaciones critiquen el budaísmo, el islamismo, critiquen el confucianismo. ¿Ellos qué critican? Ellos están en contra de quién. Ellos ¿a quién quiere callar? A la iglesia de Cristo. Porque ellos saben que somos la única arma, el único tropiezo, la única barrera que ellos pueden hacer, que ellos tienen para no lograr sus propios planes. Si ustedes recuerdan, hace poco, el año pasado, en Bolivia sacó un edicto que se prohibía evangelizar. No sé si ustedes recuerdan esa noticia, pero los cristianos salieron y protestaron. Sí, porque la gente cree que está mal. Obviamente hay que orar, pero hay que defender, porque eso fue lo que Cristo hizo. Si Martin Luther King, un pastor bautista, no hubiera salido a protestar, quizás en ese momento seguiría la segregación y la emancipación racial. Pero él, a través de la palabra y a través de la oración, él entendía que estaba llamado a defender el derecho de los afrodescendientes. Y así fue.
Por lo tanto, quiero que empecemos a entender algo. Dice que el Espíritu Santo es el que nos da poder y se recibe a través de la oración para transformar una sociedad, porque eso fue lo que hicieron los discípulos. Pero quiero que pensemos esto y voy a retroceder un poco después de que pasó este acontecimiento. En Juan 13:18 dice: también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Y lo último es lo que más me llena de alegría: y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Nadie va a vencer la iglesia de Cristo. En estos días, leyendo un libro, me impactó una frase de un hombre que decía: he leído, ya sé cómo termina la historia, y nosotros ganamos. Aunque el mundo no conoce la palabra de Dios y no sabe cuál va a ser el fin de ellos, ellos creen que van a ganar. Ellos creen que van a vencer. Ellos creen que se van a propagar. Pero la Biblia nos dice cuál es el fin. Y el fin es que Cristo gana. El fin es que su iglesia gana. El fin es que nadie va a tener la capacidad de vencer a Cristo, porque dice la palabra que todo ojo lo verá, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese es el fin de la historia. Pero quiero que analicemos algo. Y quizás nosotros recibimos esta palabra poderosa de Cristo, porque eso Cristo se le dijo a Pedro. Pero ¿sabe qué puedo ver? Un Pedro que no entendía. Un Pedro que le faltaba el Espíritu. Porque en Lucas 22, del 31 al 34 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no se pierda tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Pero Simón dijo: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel. Hasta estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús dijo: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Y eso es algo muy impactante, porque quizás hay una iglesia así, una iglesia que lee la Biblia, aplaude la Biblia, ¿sí? Entiende quizás algunas cosas que están allí, pero después de esto salimos de este lugar, salimos de un Peniel, salimos quizás de un encuentro, y viene Dios y nos dice: la iglesia tiene que ser zarandeada, tiene que ser probada, van a ser perseguidos. Recordemos lo que dice Mateo 1:12: bienaventurado cuando por mi causa sean vituperados, perseguidos, cuando hablen mal de ustedes. Dice las Escrituras que para entrar al reino de los cielos es necesario muchas tribulaciones. Y una iglesia que no es perseguida es una iglesia que estoy completamente seguro que le falta algo importante, porque en la Biblia nos lo enseña. La iglesia pasó persecución, porque cuando Jesucristo dijo: recibirán poder para que sean mis testigos. La palabra testigo viene de la palabra griega martureos, que es ser mártir. Por lo tanto, lo que Cristo está diciendo: ustedes necesitan el Espíritu Santo para que tengan la capacidad de ser mártir por la causa del Evangelio. Y eso fue lo que pasó. Como ustedes pueden, quizás han leído a través de la historia, se dice que los 11 discípulos murieron como mártires. Un Pedro que murió supuestamente boca abajo en una cruz, porque él decía que no era digno de morir como su maestro. Un Santiago que los asesinaron a través de una espada. Pero hombres que estaban seguros de quién era Cristo. Yo le pregunto a ustedes: ¿están seguros quién es Cristo? O quizás podemos tener la actitud que tuvo Pedro, que a un Cristo diciéndole el poder que tiene la palabra de Dios, Pedro solamente era una persona emocional.
Porque después de Lucas 22:34 podemos ver que pasan varias cosas. Está la oración de Jesús, clamando e intercediendo. Imagínense esto, hermanos. O sea, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, está clamando y está orando. Pero los discípulos, después de Cristo darles una advertencia, estaban durmiendo. Luego vemos cómo este Pedro, que estaba dispuesto a ir a la cárcel, estaba dispuesto a dar la vida por el Señor, lo traiciona, huye. Vemos cómo todos los discípulos huyen. Vemos cómo un hombre llamado Judas lo traiciona y lo entrega. Y finalmente, cómo Pedro lo niega. Y quizás hoy puede existir una iglesia así, una iglesia que no quiere ser perseguida, una iglesia que tiene temor supuestamente de las fuerzas más grandes, del gobierno, del Estado. Pero que acabamos de leer, las puertas del Hades, o como dice otra versión, las puertas de la oscuridad no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero ¿por qué hay tanto temor, hermanos? ¿Por qué hay tanto miedo de confesar a Cristo? ¿Por qué hay tanto miedo en decirle a la gente, no estoy de acuerdo como piensas? ¿Por qué hay tanto temor de eso? Porque falta el poder del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Pero hay una gran promesa en 1 Corintios 2, 9 al 12. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Y quiero que aquí empezamos a meditar algo. Y no sé si ustedes sean conscientes, nuevamente les reitero, de lo que está viendo la sociedad. No sé si estamos entendiendo los tiempos que se está viendo de la sociedad. Porque si después de esa enseñanza yo salgo y no hago nada, es porque soy una persona sin entendimiento. Sigo siendo una persona que el poder de Cristo no efectúa completamente en mi vida. Porque ¿quién más sabe las cosas sino Cristo? La iglesia, es momento que la iglesia se levante, la iglesia de Cristo, o por lo menos fe y esperanza. Es momento que se levante una voz y empiece a proclamar el evangelio verdadero de Cristo. Pero tristemente hoy estamos viendo un fenómeno y mucha gente prefiere seguir a un pastor, citar las frases de un hombre famoso, citar las frases de un predicador, postear cosas, chistes tontos o ridículos, que de proclamar la palabra del Señor. Si el enemigo usa el internet, la tecnología para hacer o para detractar o para distorsionar o para confundir, pues nosotros también deberíamos tomar esas mismas herramientas y hacerlas para contribuir o promover el evangelio de Cristo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos confundidos también. Hoy vemos una gran cantidad de iglesias confundidas, donde hace años lo que consideramos pecado ya no es pecado. Hace años la iglesia se cuidaba de escuchar música secular o música que no alaba a Dios. Hace años la iglesia se cuidaba mucho de tatuar su cuerpo, de las operaciones, de las cirugías, pero hoy eso abunda. Hace años la gente estaba dispuesta a dar más, a contribuir más para la obra de Cristo, pero hoy simplemente hay meras excusas. Es más, ya hoy en día es normal que los cristianos parrandeen, que tomen,
que tengan noviazgos ilícitos, que busquen personas, hombres o mujeres, que no aman ni alaban al Señor, porque son buenas personas, porque lo único que les falta es Cristo. O sea, les falta todo, hermanos, porque esa es la realidad. Y todas esas cosas pueden ser consideradas pecado para el Señor. Porque como dicen las Escrituras, Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia radical, no fanática ni extremista, sino radical. Una iglesia que tiene que estar dispuesta en buscar la voluntad de Cristo, como está en la palabra. Porque Cristo dijo en Mateo 5:17 que Él no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir hasta lo más mínimo de la ley del Señor. Dice, porque todo pasará, pero su palabra, sus escrituras no van a pasar. Por lo tanto, lo que tiene que tener relevancia en mi vida es la vida de Cristo y no la vida de un pastor o de un famoso. Porque hoy se escucha mucho decir, es que tal iglesia hacen esto, tal pastor hace esto. No, hermanos, es que nuestro único modelo es Jesucristo y nadie más. Porque la Biblia dice, no llamaréis maestro, no llamaréis modelo a nadie, porque nuestro único modelo es el Señor. Y punto. Quiero que para ir terminando, miremos un último texto que nos tiene que no solamente confrontar, sino animar, y está en Nehemías 1. ¿Quién era Nehemías? Si algunos no saben, Nehemías era un hebreo que estaba en cautiverio en el pueblo de Babilonia, a mando de un rey llamado Jerjes. Pero Nehemías era un hombre que estaba cómodo, era el copero del rey. Imagínense uno ser copero del rey, comer todas las delicias y los manjares que comía el rey. O sea, yo estoy completamente seguro que Nehemías vivía en un lujo de casa, en un lujo de cama, ¿sí? Cómodamente. Pero yo creo que en esta noche el Señor nos confronte para que tengamos la actitud que tuvo Nehemías. Y dice, versículo 1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Sucedió que en el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando escuché esto, me sentí a llorar, me llenó de dolor, me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo. Es un hombre que no se deja llevar por la comodidad en el que estaba. Esto es muy similar a lo que experimentó Moisés y lo que dice Hebreos 11. Un hombre, Moisés, era el mismo hijo, quizás no legítimo, pero sí heredero para ser faraón. Pero dice la palabra de Dios que Moisés renunció a los placeres momentáneos del pecado y prefirió padecer por la causa de Cristo con el pueblo de Israel. Y eso es lo que Cristo nos tiene que llamar hoy en día, a salir de nuestra comodidad y a entender cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro país, cómo está el mundo, hermanos. Porque nosotros vemos las murallas destruidas, las puertas destruidas, la gente en muchas dificultades, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Pero, ¿qué hizo este hombre? Oró al Señor, sintió un profundo dolor. Y si usted, cada vez que ve las noticias, cada vez que ve lo que está pasando en el mundo, no siente remordimiento, es hora que en esa noche le pida al Señor misericordia y compasión.
Porque las Escrituras dicen que Dios se mostrará misericordioso con el que muestra misericordia. A veces solamente queremos la misericordia de Dios, queremos que Él nos bendiga, que nos prospere, y pasan algunas cositas, nos quejamos: Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que estar más preocupados por lo que tiene valor. A veces estamos preocupados por el calor, por si llueve, por si no llueve, ¿sí? Cómo está todo aquí arriba, si está limpio, si está sucio. Hermanos, vea, eso no tiene relevancia. Yo he ido a iglesias donde el piso es de tierra y muchas más cosas, pero alaban al Señor y aman al Señor de una manera increíble. Tienen el Espíritu Santo, es increíble lo que uno experimenta allí. Lo que Cristo quiere es que estemos atentos, que entendamos los tiempos, hermanos. Quizás usted no esté padeciendo en este momento, pero como decía en el video, tarde o temprano vamos a padecer si no hacemos algo. Sigo leyendo acá, versículo 5. Y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hermanos, tenemos un Cristo fiel, un Dios fiel. O sea, Dios no puso robots y Él puede hacer lo que sea. Él puede con sus dedos organizar todo, pero Él espera que sus hijos se manifiesten, porque eso es la voluntad y el libre albedrío. Él deja que la sociedad avance, Él deja hacer lo que pasa en la sociedad, pero como dice 1 Corintios 5:16 en adelante, dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Pero a quiénes? A los pastores, a los líderes, a los de la alabanza. No, hermanos, a todos. Todos somos los responsables. Vea, cuando venga Cristo, Él no va a juzgar a la iglesia en general, porque si es así, pues sería muy chévere, porque yo le echaría la culpa: es que los pastores no dijeron, es que el líder no me dijo nunca. No, hermanos, Cristo nos va a juzgar individualmente. Nos va a coger uno por uno y nos va a decir: ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no intercediste? Versículo 6. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos, los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Quizás porque Nehemías entendía que no había hecho nada en ese momento. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que le diste a tu siervo Moisés. Versículo 10 dice: ellos son tus siervos y tu pueblo al que libraste con tu gran poder. Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy, y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganar su favor. Para Nehemías, traer una transformación, una reconstrucción, un impacto en su nación, el primero clamó al Señor. El primero buscó poder del cielo. El primero buscó propósito de Dios. Por eso, hermanos, como ustedes saben, estamos haciendo 21 días de Peniel y cada día tenemos un énfasis. Pero, hermanos, aunque viene muy buena gente, no estamos todos. Es que somos todos los responsables de lo que está pasando. Yo esta semana le decía al equipo de jóvenes, yo les decía: vamos por buen camino, pero quiero que tengan esto en cuenta: no es suficiente. Hay que dar más, hay que dar mucho más de lo que estamos haciendo. Porque usted puede decir: pero ¿cómo así? Yo ya he contribuido, yo estoy allí, pero yo no veo mejoras abismales. Solo veo pequeños cambios, pequeñas y mínimas cosas que hacemos en algunos lugares, pero no veo transformaciones. Dios está esperando que su iglesia interceda, que su iglesia tenga dolor hacia los demás. Si vemos en este versículo, se repite algo, y es: te ruego, te clamo, Señor, escúchanos. Vea, es fundamental que empecemos a doblar más nuestras rodillas
hasta que queden peladas y vemos un resultado. Así tiene que ser. ¿Sabe qué pasa después? Usted puede decir, no, para mí muy bien, yo todos los días oro, nadie me ve, pero yo lo estoy haciendo. Pero quiero que entendamos otra cosa. Cuando Nehemías termina de orar, van ante el rey y tiene gracia. Él dijo, listo, esto es más que suficiente. Oré, lloré. Yo creo que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No. ¿Qué hace Nehemías? Él sale de su comodidad, va hasta este lugar y empieza a reconstruir la ciudad. Esto es increíble. Reconstruye unos muros en 52 días, algo que tardaron años. Pero yo les quiero decir algo, hermanos, y es que esto no terminó acá. Esto no es oré y reconstruí. No, Nehemías tuvo opositores. Al principio se burlaban. Este man no va a ser capaz de hacer eso en 52 días. No, se burlaban. Así como la gente se burla de la iglesia. Muchos dicen que esta palabra es ambigua, es antigua, no tiene poder, no sirve. Yo vi muchos videos como mucha gente en estas marchas se burlaban de ella, se la comían, hacían cosas desagradables. La gente se va a burlar de la iglesia, pero tenemos que estar seguros quién está con nosotros, quién es el Dios fiel. Luego de esto, cuando ellos empezaron a ver que Nehemías sí estaba cumpliendo con lo que se había prometido, luego lo quieren matar y lo quieren asesinar, porque se dieron cuenta que él sí hablaba en serio. Hermanos, en esta lucha, en esta batalla, vamos a encontrar personas que van a perseguir la iglesia, pero Nehemías seguía confiando en el Dios fiel, en el Dios leal que guarda su pueblo. Yo aquí leí hace un momento, las puertas del Hades, las puertas de la oscuridad no pueden prevalecer. Las ideas están revolucionando el mundo, pero tenemos que tener la idea más grande y más poderosa, que es la palabra del Señor, porque es Cristo mismo. Vea, hoy nos complicamos demasiado. Hoy decimos, no, pero yo qué le digo a esta gente, yo como confronto esto. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2? Él dijo, no tengo otro mensaje más importante sino este: a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué necesita la gente? Que le prediquemos de Cristo. No necesitamos que le argumentemos. Hoy estamos asustados, hoy quizás tenemos temor, pero quiero decirles algo que repito demasiado. Cristo no necesita que lo defendamos. Él solamente necesita que lo proclamemos y nada más. Eso es todo. Dios se puede defender solo. Él puede hacer lo que sea. Él solamente quiere que lo invoquemos, que seamos leales a Él, que no tengamos temor. Fe y Esperanza es una iglesia que necesita ser llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que necesita empezar a buscar más del Señor. Vea, yo les motivo que este Peniel no termine cuando se acabe el último día. Yo les motivo que sigan, que prevalezcan, que busquen la palabra, que busquen las escrituras. Vea, yo sé que el celular facilita muchas cosas, hermanos, pero yo cada vez veo que hay gente que hasta pereza le da de sacar el celular para leer la palabra. Yo les motivo, vea, yo estoy en pro del medio ambiente y todas estas cosas, pero yo digo, lo único que se deje reproducir sea la Biblia. O sea, yo prefiero tener eso físicamente que en mi celular, porque hoy en día nos vamos acomodando, nos vamos amoldeando a lo que el mundo está. O sea, como muchos predicadores lo han dicho, ya la iglesia no impacta en el mundo, sino el mundo a la iglesia. Hoy quiero que oremos para terminar, y que sea Cristo el que toque nuestros corazones, que impacte nuestras vidas, que nos llene de pasión y nos llene de fuego, que realmente se haga una realidad su palabra en nuestros corazones.